Estamos grabando, ¿sí? Y vamos a arrancar. Primero que nada, bienvenidos nuevamente. ¿Hay que copiar, ¿Cómo? hay que copiar alguna cosa en alguna hoja, algo así, para que sea importante? No te entendí la pregunta, ¿cómo? Hay que copiar algo en alguna hoja para que sea importante con la actividad. A ver, todavía no vamos a arrancar con la actividad. Sí, ahora hacemos un repasito de lo que hablamos recién con Guillermo Sciolazza, por si alguno no pudo escuchar. Sí, hacemos un breve resumen y después hacemos la actividad. ¿Les parece? Sí. Consulta, ¿ven Bueno, algo de lo que está compartiendo? Yo veo perfecto. Listo, yo no. Ahora entro y salgo. vale. Bueno, no, para hacer ¿Te un puedo breve interrumpir? repaso, sí. Te hago una pregunta. En la reunión anterior estaban hablando de una actividad que estaba también vinculada con esta enseñanza que estás por dar, o con este repaso. ¿A qué Sí. actividad se referían? ¿A las láminas o a otra? Ahora cuando terminemos lo vemos, ¿vale? Ah, ok. ¿Sí? Arrancamos a hacer este breve repaso y después hacemos la actividad que obviamente está vinculada a las láminas, ¿sí? Gracias. Bueno, un poco la clase del martes hablamos de toda la historia de la universidad y de lo que fue la reforma universitaria y lo que logró, ¿no? En lo que hoy conocemos como universidad. Un poco Willy nos comentaba lo que veníamos nosotros acostumbrados en una enseñanza media, ¿sí? Lo que es la enseñanza, lo que es la educación tradicional, ¿sí? Que se basa en una enseñanza y en transmitir y en reproducir unos saberes. Y lo que hablamos como una enseñanza, como una educación innovadora, es todo lo que tiene la universidad de investigación, ¿sí? Que es salir a buscar ese conocimiento, y la extensión como compromiso social y como esa vinculación con el medio que tiene la universidad. Y por otro lado, la gestión, que es la participación institucional y la participación ciudadana, como hablábamos, el término cogobierno, que es el gobierno de los estudiantes y de los demás claustros que forman parte de la universidad. Bueno, esto es más que nada datos de cómo ha crecido y cómo se ha ido evolucionando la FAUD y lo que es la universidad a lo largo del tiempo, que no vamos a hacer mucho hincapié, ¿sí? Pero sí está bueno entender cómo los procesos históricos y cómo las distintas etapas han ido influenciándose en lo que es la educación y sobre todo en lo que es nuestra FAU. En este caso veíamos cómo la primera etapa fundacional, mezclado con toda eh, los años de dictadura en la Argentina, sobre todo a partir del 76, han hecho que se hacía una educación inestable, en donde, como hablábamos en la clase del martes, todos los logros de la reforma universitaria se veían pausados, en donde el ingreso era restricto, ¿sí? Como se acuerdan que en las entrevistas nos contaban cómo era el ingreso, en las entrevistas que veíamos el martes, cómo era el ingreso que era restricto, que era pago, ¿sí? Y todo lo que hablábamos. Y después, cómo cuando se libera ese cupo del ingreso, ¿sí? Cómo disparan el número de inscriptos que durante todos estos años no podían ingresar y no podían acceder a la universidad. Acá por ahí preguntaban en el chat qué es la LES. La LES es la Ley de Educación Superior que se sanciona en los 90, en la época del menemismo, y que fue una ley muy controversial para lo que era la educación superior, lo que era la educación universitaria sobre todo, y en donde también hubo un montón de movilización social y movilización sobre todo estudiantil en contra de esta ley y en contra de la sanción y la implementación de esa ley, ¿sí? Y luego lo que llama la expansión, que son estos últimos años, que nuestra facultad, bueno, como ustedes saben, comunicación audiovisual es una carrera muy nueva para la facultad, gestión cultural tiene apenas 20 años y diseño industrial 30. Así que en toda esta línea de tiempo, obviamente también lo que ha ido aumentando esa cantidad de inscritos y esa cantidad de matrícula es justamente también la cantidad de carreras que se han ido creando y se han ido adosando a la propuesta de la facultad, ¿sí? Bueno, esto es un poco de la infraestructura y la cantidad de docentes en relación a ese crecimiento de matrícula.
¿Y a dónde vamos a llegar? Un poco a lo que es, bueno, en este caso es una elección de rectores, ¿sí? El otro día hablábamos. Ahí preguntan qué son esos nombres docentes. ¿Estos nombres de por acá? En el anterior. ¿Estos nombres en blanco que están en vertical? ¿Decís? Esos nombres son los nombres y los periodos de los decanos que tuvimos en la facultad. Cuando arranca la normalización de la facultad, a partir del 84 con la democracia, del 83, en el 84 comienza la democracia en las universidades, y en el 85 es la primera elección de decano. Asume Roberto Fernández, años después, cuando termine ese mandato, Manolo Torres Cano, Juan Garamendi, Roberto Guadaña y quien nos habló hoy, que es Guillermo Sciolasa, que inició su mandato en el 2014 y hasta el 2021, es decir, hasta este año, va a ser el decano de nuestra facultad. Y como mencionaba yo el martes pasado, este año tenemos nuevamente que elegir quién va a ser nuestro decano, que ahora vamos a hablar un poco cómo se desarrolla todo eso. Lo que vemos acá es una asamblea universitaria en donde se eligió un rector de nuestra facultad, de nuestra universidad, perdón, y acá vemos toda la nómina de los rectores que hemos tenido desde el 85, cuando se devuelve la democracia a la universidad, hasta la fecha, ¿sí? En este caso vemos cómo los decanos, es una imagen del consejo académico y toda la nómina de los decanos, que recién se los acabo de comentar, los decanos también de la democracia. Y yéndonos un poco a lo que es los órganos de cogobierno, acá bueno, tenemos una imagen de lo que es el Consejo Superior, que ahora se los voy a explicar, ¿sí? Que básicamente nosotros en la universidad, el cogobierno de la universidad, que hablamos siempre que es el gobierno de los estudiantes, ¿no? El gobierno que lo conforman tres claustros, tres cuerpos, mejor dicho, que son los graduados, los docentes y los estudiantes. En este caso, en este cuadrito, que acá lo vamos a ver más desparramado, tenemos cómo la asamblea universitaria es el órgano máximo que tiene la universidad, ¿sí? Que es quien elige el rector y el vicerrector, cómo el rector gobierna en conjunto con el Consejo Superior, ¿sí? Muchas de las decisiones del rector tienen que ser validadas por el Consejo Superior, es decir, no puede hacer lo que él quiera, sino que tienen que ser muchas veces ratificadas y avaladas por el Consejo Superior. Y luego, cómo las facultades, ¿no? Tienen su propio consejo académico. Acá en este caso lo vemos más animado y materializado, ¿sí? Esto es toda la asamblea universitaria, en donde la asamblea universitaria, en este caso con nosotros como estudiantes de la FAU, tenemos 4 representantes, ¿sí? Acá vemos 3 por la mayoría y 1 por la minoría. Y en el Consejo Superior tenemos un representante estudiantil por facultad, ¿sí? Acá un poco las cuentas que están en esta diapositiva son la cantidad de asambleístas y consejeros de agrupaciones reformistas y agrupaciones no reformistas. ¿Qué significa ser reformista? ¿Qué significa ser no reformista? Toda esa palabra viene de la reforma universitaria, ¿sí? Viene de concebir los valores de la reforma, de levantar las banderas de la reforma y de creer que la universidad que queremos y la universidad que nos merecemos es una universidad que tenga los mejores conceptos traídos desde la reforma, ¿sí? La autonomía, el cogobierno, la investigación, la extensión, la excelencia académica y demás, ¿sí? Y bueno, y acá yéndonos más al llano de nuestra facultad, en este caso tenemos un consejo académico que está formado por 12 integrantes, ¿sí? De los cuales tienen voz y tienen voto, y de esos 12, 4 son estudiantes, ¿sí? Fíjense la cantidad de estudiantes que están en el pleno de decidir lo que pasa y lo que no pasa en la facultad. Entonces imagínense la importancia que nosotros como estudiantes tenemos, ¿sí? Obviamente, este es el consejo académico y estos 3 son los consejos departamentales. Los consejos departamentales son los que deciden más que nada el plan de estudios, cuestiones más relacionadas con las propuestas pedagógicas y con lo que se va a evaluar y dictar en la facultad. Y el consejo académico, así como recién les decía que el rector
no hace nada, digamos, sin avalado por el Consejo Superior, lo mismo pasa con el Consejo Académico y el decanato, ¿no? El decano en este caso, que muchas de las decisiones se toman y pasan por el Consejo Académico. Entonces, volviendo a nuestra representación, nosotros somos parte fundamental de las cosas que se aprueban y que no se aprueban dentro de la facultad y dentro del Consejo Académico, tanto los docentes que se designan, las carreras que se crean y demás, ¿sí? En este caso, y quiero hacer una salvedad y preguntarles a ver si se imaginan por qué la Tecnicatura en Comunicación Audiovisual no tiene un departamento acá. ¿Por qué vemos arquitectura, diseño y gestión cultural nomás? ¿Alguno se imagina por qué? Es probable porque todavía está la participación que tiene Cámara del Plata o algo así. Ahí Florencia en el chat dijo muy bien, Flor, que es porque no hay graduados, ¿sí? Justamente para que funcione un órgano de cogobierno, tienen que existir los 3 claustros, los 3 cuerpos, graduados, docentes y estudiantes, ¿sí? En este caso todavía la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual no tiene graduados, ¿sí? Graduados y graduadas. Los iba a tener este año en pandemia y todavía no, la primer cohorte no se recibió, así que todavía la carrera, justamente también por ser nueva, no tiene sus primeros graduados. Bien, esto de por acá no, y vamos a hablar un poco de, haciendo hincapié en la representación que tenemos nosotros. Obviamente, ustedes el día de mañana van a tener su representación dentro del Consejo Departamental, pero también es importante y fundamental su representación tanto en el Consejo Académico como también en lo que es el Consejo Superior, ¿no? Yo el otro día les mencionaba que ustedes, si bien este año vamos a tener elecciones de decano y de rector, ustedes no van a ir con una boleta que diga rector fulanito de tal y decano fulanito, ¿no? Sino que ustedes van a votar a los representantes estudiantiles que se sienten acá, en este consejo académico, ¿sí? O en el consejo superior, y digan y voten por quién va a ser el decano y la decana o la vicedecana o el vicedecano, ¿sí? Entonces, hay que entender que este año, en 2021, tenemos esa importante tarea y que si bien nosotros recién estamos ingresando a esta universidad y a esta facultad, ya tenemos la potestad y el poder de elegir a 4 de estas personas que están acá, que van a elegir no solamente un decano o una decana o un equipo de gestión, sino que van a elegir qué facultad queremos y qué facultad nos merecemos, ¿sí? Si veíamos un poco en esta línea de tiempo y en este crecimiento, más allá de las gestiones personales de cada uno de los decanos y de cada uno de las gestiones que pasó por la facultad, es entender que venimos estando en una facultad que crece. Digo, si no hubiese un proyecto institucional que quiera que crezca la facultad, la carrera de Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual hoy no existiría, ¿sí? Y por suerte, durante este proceso, ¿sí?, de expansión, tanto con el arquitecto Guadaña como Sciolasa, que hoy nos hablaba, tenemos que entender que hubo un crecimiento que posibilitó para muchos y muchas estudiantes de Mar del Plata o de la zona que puedan venir a estudiar comunicación audiovisual, ¿sí? Entonces, es importante entender esto que vamos a votar, entender lo que implica ser un estudiante y la responsabilidad que tenemos como estudiantes, que no solamente vamos a ir a estudiar, sino vamos a decidir y a elegir cómo queremos estudiar, dónde queremos estudiar y en base abajo de qué gestión queremos estudiar, ¿sí? Una gestión que nos haga crecer académicamente, que cree nuevas carreras, que cree nuevos campos de conocimiento y así sucesivamente, ¿sí? Por ahí había una pregunta en el chat que se me pasó, a ver, lo voy a leer, que hablaba, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre rector y vice con el Consejo Superior? Es así, a ver, el rector y el vicerrector es como decir un presidente y un vicepresidente, ¿sí? Es una fórmula que gobierna. Que a diferencia de, a ver, nosotros a nivel nacional, a nivel provincial y local, ¿no? Tenemos un cuerpo
ejecutivo, que es en este caso o el intendente, o el gobernador o el presidente, y un cuerpo deliberativo, que es o el Consejo Deliberante o las cámaras de diputados o senadores. En este caso, la relación entre el Consejo Superior y el rector es mucho más íntimamente relacionada que una legislatura y un presidente, porque acá muchas de las cuestiones de la gobernanza de la universidad o de la facultad van a pasar por el Consejo Superior para que lo avale a las decisiones que toma el rector, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia en realidad, que si bien el rector y el vicerrector son quienes gobiernan y quienes toman las decisiones, eh, en el pleno de las decisiones tiene que tener la mayoría de las voluntades de todos los consejeros y de todas las voces políticas, ¿entiende? Para que se designe a un docente no es la voluntad propia del decano o de la vicedecana, ¿sí? Sino que para que se designe un docente tiene que ser votado por mayoría por el consejo académico, ¿sí? Porque ahí es donde están representadas todas las voces de los estudiantes, las voces de los graduados, de los estudiantes de las dos fuerzas políticas, de los docentes de las dos fuerzas políticas, y así sucesivamente, ¿sí? Ahora te abro el chat de nuevo, que preguntaste de nuevo, que dice, es decir que el Consejo Superior sería como un filtro. Claro, más que un filtro es avalar, ¿sí? Porque ahí es donde realmente están representadas todas las voces, ¿sí? Es decir, más allá de que el rector o en nuestra facultad, el decano, responda a la mayoría de un claustro docente o de un claustro, los consejos, como dijo Juan, serían ese filtro porque representan y tienen todas las voces de todos los claustros y de todas de las fuerzas políticas, ¿sí? Bien, entonces vamos a cerrar con esta plaquita, ¿sí? Que acá Guillermo Sciolazza nos dejaba esta frase, ¿sí? De gestionar en la universidad es participar para construir los grados de libertad que nos permitan realizar aquello que valoramos, ¿sí? Y justamente nuestro rol, desde ahora, desde ya que están inscriptos, desde que están cursando el ingreso, es entender que nosotros somos parte, ¿sí? Yo personalmente soy consejero académico y tardé 5 años en la facultad para darme cuenta y para entender que realmente tenía que participar en la facultad. Yo cursé 5 años en la facultad, siendo indiferente, no preocupándome, digamos, en las decisiones que se tomaban. Sinceramente yo iba, estudiaba y me iba, ¿sí? Mi objetivo era recibirme y estudiar nomás. Y después entendí que en realidad yo no solamente me iba a recibir de arquitecto, sino que también me iba a graduar de ser un ciudadano, miembro de esta comunidad universitaria, y que las cosas que pasen también eran por mi culpa, digamos. O sea, las cosas buenas y las cosas malas que pasen en la facultad y en la universidad eran mi responsabilidad más que mi culpa, ¿no? Tanto las cosas buenas, digo, yo tuve la suerte, si bien no estuve sentado en el consejo académico porque no era consejero cuando se votó la Tecnicatura de Comunicación Audiovisual, tengo la suerte de haber votado a una fuerza política que fue quien levantó la mano a la hora de crear la carrera de Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual. Es decir, gracias al voto indirecto que yo hice y gracias a los representantes que tuve, hoy por hoy estoy hablando con ustedes, ¿sí? Entonces, eso es la dimensión que tenemos que tomar. Esa es la dimensión que nuestro paso por la universidad, que nuestro paso por la facultad tiene sentido y tiene un poder como estudiantes impresionante, ¿sí? Entonces, es fundamental que participemos, es fundamental que tengamos esta conciencia universitaria que nos permita desempeñarnos en nuestro paso por la facultad y nuestro paso por la universidad de la mejor manera, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta, pero les voy a pasar por el chat. A ver. Mientras, si tienen alguna consulta de lo hablado hasta acá, o del manejo Yo tengo del una gobierno, pregunta, pero no es sobre este tema. Es para ver cerrar la página. Ahora, cuando terminemos, charlamos bien, que tengo unas cositas para comentarles con respecto a eso, ¿sí? Ahí en el chat dice, decanos no es lo mismo que rector. No, decano es el decano de la facultad, ¿no? Y el rector es
el rector de toda la universidad, ¿sí? Es lo mismo que decir el presidente y los gobernadores, ¿no? O el gobernador y los intendentes, ¿sí? Consulta, ¿qué se necesita para pertenecer al consejo? ¿Qué se necesita? Ser votado, ¿sí? Se necesita pertenecer a un espacio político dentro de la facultad, ¿sí? Y que te elijan como representante para que en las elecciones seas candidato, digamos, a consejero departamental, consejero académico o centro de estudiantes. En nuestra facultad actualmente hay dos fuerzas políticas estudiantiles, si bien hay otras fuerzas políticas que están solamente en los consejos departamentales, ¿sí? Como si vemos acá, les voy a mostrar el gráfico de cómo está organizado nuestro esquema político de la facultad. Nosotros tenemos que en el Departamento de Gestión Cultural, ¿sí? De los 3 representantes de gestión cultural, hay 2 que son por el grupo académico y 1 que es por el Frente Patria, ¿sí? Del departamento de diseño, ¿sí? Hay 2 por la agrupación Marea y 1 por grupo académico. Departamento de arquitectura hay 2 por el hormiguero y 1 por grupo académico, ¿sí? Y en el académico hay 3 por el hormiguero y 1 por grupo académico, que ese pintadito de naranja, ahí soy yo. Bueno, obviamente es la representación que se dio en base a las elecciones del año 2019. En el año 2020 no hubo elecciones, no votamos, justamente por la pandemia, ¿sí? Pero lo que les comentaba con esto es que, bueno, a nivel... ¿quiénes son los que están en gris? Son docentes o graduados, ¿sí? Está marcado solamente la representación estudiantil, ¿sí? Que es la representación de ustedes, digamos, directamente. No forman parte, ay, se me fue el chat, no forman parte de un partido político propiamente, no. Por lo general, si conocen otras facultades, sabrán que el espectro político de otras agrupaciones sí responden directamente a partidos políticos, ¿no? Es decir, que el partido político está de lleno en la facultad. En este caso, en nuestra facultad, por lo menos hablo propiamente, como les dije recién, yo soy consejero académico de grupo académico y nuestra agrupación es una agrupación independiente, es una agrupación que no tiene un lineamiento político. Más allá que todos somos sujetos políticos y todos votamos afuera de la facultad a un presidente o a un gobernador distinto a los que votan nuestros compañeros. Por ejemplo, yo tengo una militancia política por fuera de la facultad y tengo compañeros de agrupación que no militan en el mismo partido que yo, o que ni siquiera militan en un partido político, que militan en el feminismo, que militan en partidos locales. Entonces, lo que nos une es la voluntad de trabajar por una facultad, ¿no? Yo creo que en la diapositiva anterior decía que habría agrupaciones no reformistas. Sí, lo que se agrupan como agrupaciones no reformistas son agrupaciones que justamente, yo les digo, como les decía recién, son las agrupaciones que tienen esos valores de la reforma, que creen que la universidad que soñamos y la universidad que tenemos que construir son la universidad con los valores de la reforma y acentuar esas cosas, y hay agrupaciones que por ahí tienen otra mentalidad, otra ideología y no concuerdan con lo que fue la reforma universitaria, ¿no? Y como también hay agrupaciones, por ejemplo, las agrupaciones de izquierda, que tienen una mirada distinta a lo que es la reforma universitaria, o agrupaciones independientes que no se posicionan en esa cuestión. Por lo pronto, y por lo que les contaba recién, nosotros desde el Grupo Académico somos una agrupación reformista, porque creemos en esos valores de la reforma, ¿sí? Porque se cree en una universidad, como les comentábamos el martes, ¿sí? De excelencia académica, autónoma, cogobernada y demás. Cada fuerza política elige en qué creer, en qué movilizarse, a qué intereses responder, y hay agrupaciones políticas que responden justamente a eso, más como les decía recién, más allá de tener una ensalada de partidos políticos adentro, porque cada uno responde a uno distinto, la voluntad de unirse es por trabajar por la facultad que queremos, ¿sí? Pero bueno, espero haber respondido a tu consulta, no sé si hay más. Entonces, en cada facultad hay un consejo académico y después departamental según cada carrera. Exacto. Un consejo académico
es el general, ¿sí? En donde puede haber estudiantes de todas las carreras, y después uno por cada carrera, que seguramente entre este año y el año que viene tengamos por primera vez el departamento de comunicación audiovisual, luego de tener los primeros graduados. Si bien ahora hay una mesa de coordinación y hay un coordinador de carrera, no hay un consejo departamental, ¿sí? Pero bueno, es importante que ustedes conozcan, que ustedes sepan, porque ante la primera duda, ante la primera consulta, ustedes tienen el poder de transformarlo, de cambiarlo, si tienen alguna problemática, alguna inquietud, de canalizarlo por acá, porque justamente la política es eso, ¿no? La política es una herramienta para cambiar la realidad. Obviamente, es como todo, y depende cómo usen cada uno las herramientas, la política va a ser mejor o la política va a ser peor. Pero la herramienta es la de transformar, ¿sí? Dicho esto, ay, no puedo cambiar la pantalla. Ahora sí ven el panel, o siguen viendo. Sí, Bien. Sí, vemos. Después, para en el chat, preguntaron, es decir, que el consejo académico se desprenden los departamentos según la carrera. No es que se desprenden, ¿no? O sea, los consejos departamentales son consejos independientes, que lo que tratan son las cuestiones más académicas, por así decirlo, en cuanto a los planes de trabajo, en cuanto a las propuestas pedagógicas, y el consejo académico sí es más político y responde a las necesidades como designar un docente, como avalar una carrera, como elaborar partidas de presupuesto y demás. Y obviamente la función principal, que es la de votar quién va a ser el decano o la decana, ¿sí? También, perdón, que me meto, pero por ejemplo se designa a los docentes, ¿no? Una vez que se producen los concursos, Tal cual. ese resultado que surge de una comisión asesora que dice, bueno, este es el orden de méritos, el que designa es el Consejo Académico. Y después Tal eso cual. va al Consejo Superior, que lo tiene que ratificar. Exacto. Bueno, ahí están viendo la pantalla y veo que la están moviendo también, ¿sí? La idea de esto es que entre todos, ¿sí? Como hicimos ayer y antes de ayer, poder elaborar, en base a todo lo que fuimos hablando, primero una noción y una definición, ¿sí? De lo que es el Consejo Superior, lo que es el Consejo Académico, y después ir hablando de estas tres consignas, que son las que nos dejó Guillermo Sciolasa para que podamos trabajar, ¿sí? No sé si alguno, no sé quién está moviendo la pantalla y los cartelitos, chicos, lo pueden dejar quietos. Y lo que vamos a hacer ahora es entre todos ir a elaborar ese concepto, ¿sí? Quiero que ustedes, sin miedo a equivocarse, sin miedo a decir cualquier cosa, me vayan hablando, habilitando el micrófono o por chat, y vayamos elaborando en base a lo que escuchamos, en base a lo que saben de antes, en base a lo que alguien les comentó, y en base a la teórica de hoy, ¿qué es el Consejo Superior para empezar? Alguien que quiera, o que quiera escribir directamente acá, yo les pasé el link por el chat. ¿Alguien que quiera activar el micrófono? ¿Que me quiera decir una definición? el Consejo Superior que se encarga de todo. Que sea el órgano O del sea, gobierno. el que se encarga de la universidad, todo lo que corresponde a ellos. ¿O me equivoqué? Estoy mareado. Bien, lo relativo a la universidad, ¿no? Lo que abarca la universidad, ¿no? ¿Qué más? El órgano de gobierno, tipo, ¿qué es el órgano de gobierno? Como que... Bien. ¿Qué más podemos decir? No vendría siendo el órgano, o sea, el ente mediador con las facultades. Uy, no escribí. Gente me... Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera aportar algo? No sé en el chat si dijeron algo. Vamos, una definición más. ¿Que quieran comentar? ¿Cómo está representado? ¿Cómo está conformado?
¿Quiénes son docentes solamente? Representante. Por lo que soy los decanos, ¿o no? ¿Cómo dijeron por ahí? Uy, Por el rector y decanos. bien. Rector. Vicerrector. Vicerrector. Bien. Ahora que están poniendo en el chat. Discúlpame, vicerrector. También, no sé si ya lo pusieron. Ahí lo haré. Docentes graduados. Ah, bien, acá se copiaron la definición. Viene ahí, lo buscaron en el estatuto. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿Pusieron vicerrector ya? el vicerrector está y participa cuando está en la ausencia del rector, digamos. El vicerrector y el rector es lo mismo, al igual que el decano y el vicedecano, digamos, cuando uno no está, participa el otro, ¿sí? Pero en sí es la misma figura, Bueno, ¿sí? sí. Bien. Bueno, y ahora, bueno, bien que buscaron el estatuto, bien Gonza. Y del consejo académico, ¿qué podemos decir? Es el órgano máximo de la facultad. Es la máxima autoridad entre todos los directivos. Órgano máximo de la facultad, dijeron por ahí. Después, el otro que habló, no lo llegué a escuchar. Alguien más había habilitado el micrófono y justo no lo escuché. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que se encarga del bienestar del instituto. Bienestar de... Bien. Elige decano y la facultad que queremos. Muy bien. A ver, elige decano. Elige decano. Bien. Bueno, ¿alguna definición más que quieran agregar? Estaría bien, pero tiene como subdepartamentos que serían los consejos departamentales, que corresponden a cada carrera. ¿Estaría bien eso? Lo vamos a agregar acá. Si bien los consejos departamentales no salen, digamos, del consejo académico, sí trabajan interrelacionadamente porque hay un montón de cuestiones que pasan por los consejos departamentales y después quien las aprueba o que las rechaza es el consejo académico. ¿Sí? Entonces, tiene que ver justamente porque es eso. A ver, para que acá hay varias cosas. Ahí Lore dice, el Consejo Superior es controlar la legitimidad. Bien, resuelve en última instancia situaciones contenciosas. Vamos a poner esto en Consejo Superior, lo que dijo Lore, porque es verdad, es como nos decía Miguel recién, que todo pasa por el Consejo Superior, es decir, todas las decisiones que también se toman en la facultad son ratificadas por el Consejo Superior, ¿no? Por el órgano máximo de todas las facultades. Después dice el órgano que aprueba, modifica o rechaza los planes de estudio. Bien. Eso lo vamos a poner acá, porque también esa es la atribución del Consejo Departamental. Y que después se ratifica en el Consejo Académico. Voy a conectar. Ahí está. Bien. A ver, en el chat que nos estaban diciendo, además del decano, integran el Consejo Académico de cada facultad, docentes, número de 5, 2 graduados y 4 alumnos y 1 docente. Bien, esa es la conformación del Consejo Académico. ¿Sí? Uy. Bien. Y ahora, ya que tenemos ahí el estatuto a mano, ¿sí?
Para crear más definiciones. A ver qué dicen por acá. El Consejo Superior es el órgano máximo y el Consejo Académico el órgano máximo de la facu. Exacto, exacto, ¿sí? Asimílenlo con lo que es un país y una provincia, digamos, ¿no? En el país hay un presidente y una Cámara de Diputados y Senadores, y a nivel provincia tenemos 24 provincias, tenemos 24 gobernadores y tenemos 24 órganos legislativos, ¿sí? Bien. Ahora, quiero que reflexionemos todos en esta consulta, en esta consigna, perdón, ¿sí? ¿Qué diferencia a una universidad, obviamente hablando de una universidad pública, de otra institución de enseñanza? ¿Sí? Lo veíamos un poco en una de las primeras placas del Power. Y lo que más se destaca es la autonomía del cogobierno. Autonomía, cogobierno, bien. El Flor dice que la universidad tiene órganos de cogobierno, bien. ¿Puede ser que tenga proyecto institucional? Vamos a ver eso, lo que dice Lautaro. Proyecto. Bien. Sobre todo el que tenga un proyecto institucional también habla, ¿no?, de temporalmente quienes están en el gobierno, digamos, en la facultad, ¿no? Quienes están representando a la facultad. Me quedó mal escrito. Y si una facultad no tiene proyecto, que obviamente puede pasar, ¿no? A nivel facultad, a nivel universidad, significa no saber hacia dónde vamos, significa no saber qué tipo de facultad queremos, ¿sí? Entonces, por eso es tan fundamental qué proyecto institucional tiene la facultad y sobre todo qué proyecto institucional vamos a votar, ¿no? Digo, ahora en el 2021, cuando votemos a un decano o una decana, ¿qué proyecto institucional vamos a votar? ¿Sí? Eso es lo que más tenemos que tener en cuenta. Pues dice que se va reformando a través de los años, revalidación de cargos, la universidad tiene órgano de gobierno, autonomía, bien, es más o menos lo que fuimos poniendo, ¿sí? Y dice acá también, que esto está muy bueno para agregar, es investigación y extensión. Que más allá de las secretarías, ¿sí?, lo importante y que diferencia una enseñanza tradicional a un tipo de educación tradicional es justamente que la universidad, como hablábamos siempre y como hablamos desde el primer día, está muy relacionada con el medio y, por ejemplo, desde la investigación busca la producción de ese conocimiento, de ese saber, y desde la extensión salir a la calle, salir al medio, ¿sí? Sobre todo cuando hablábamos, ¿se acuerdan?, de esa sociedad que afuera nos está bancando, justamente es devolverle a la sociedad lo que nos da, ¿sí? Devolverle a la universidad y al medio lo que el medio nos da, ¿sí? Punto número 2 de las consignas, ¿sí? Hablábamos del estatuto, que por ahí no me acuerdo quién era que lo tenía abierto y lo pasó al chat, al estatuto, ¿sí? Y acá nos preguntan sobre, según el estatuto, cuáles son las misiones de la UNMDP, ¿sí? Cuáles son las misiones que desde el rectorado, desde el Consejo Superior, se tienen con respecto a una visión de una universidad, con respecto también un poco a ese proyecto institucional que hablábamos, ¿sí? Y sobre todo esa hoja de ruta y ese camino a seguir, que es hacia dónde va la universidad, y en este caso la facultad. Pero hablando de la universidad y el estatuto enumera cuáles son las misiones, cuáles son los objetivos, ¿sí? Así que si alguien lo tiene a mano y quiera ir comentándolos, el que le parezca más relevante, el que le parezca más significativo, estaría bueno que abra el micrófono o que lo diga por el chat. Ahí, Flor, ¿El estatuto en dónde está? el estatuto está en la página de la universidad, en la parte de institución. Ahí te lo pasaron. Vale, Sección 1, gracias, Iván. Título 1, misiones, funciones y atribuciones. Ahí está. Página 27. Perfecto. ¿Cuál, Lore, justo que estás hablando, cuál te parece el más significativo a vos? O el que vos creas más importante destacar o recalcar. Pero básicamente es preservar
preservar la herencia científico-cultural, promover la creación de nuevos conocimientos relacionados con la problemática regional o nacional, formar el más alto nivel académico, garantizar las formas democráticas de distribución del conocimiento, ejercer un rol protagónico en la sociedad. Arrancá de nuevo que no se me copió. No te escuché. Que arranques de nuevo. ¿Del principio? Sí, Preservar así la lo herencia cultural. Y promover la creación de nuevos conocimientos. Sí. Que se relacionen con la problemática nacional y regional. Bien. 2. Resumo, ¿no? Formar el más alto nivel académico. Perfecto. Bien. Una Vamos a sociedad solidaria. Y ahí en el chat están diciendo otros, a ver. Formar el más alto nivel académico, permitirles esto. Bien, acá donde termina esta frase, voy a copiarles acá, habla de, ¿no?, de lograr esa sociedad más justa y solidaria, ¿no? Una sociedad justa, igualitaria. Justamente se logra también con propiciar un conocimiento para todos, un conocimiento sin importar quiénes o a quiénes, sino para todos, ¿sí? Formar jóvenes no solo con respectivos conocimientos, sino también libres, responsables y con una activa participación política en la universidad. Bien, vamos a agregar. Sí. Uy, se me colgó. Sí, pero vamos a agregar también. Y ahí dice Julieta el desarrollo humano y articular con otras universidades y establecimientos educativos en todos los niveles. Bien, vamos a copiar acá. Bien. Y el último. ¿Alguien más que tenga alguno para que le parezca relevante para... Obviamente todas las misiones son relevantes, pero algunas se hacen más a lo que conocemos, ¿sí? Entonces pueden llamar más atención, ¿sí? Promover la investigación. Bien. Desarrollar nuevos proyectos, dijeron en el chat. Bien, ¿sí? Y justamente la última de las consignas, la 3, habla justamente de a través de qué medios se pretende o qué procedimientos se pretenden alcanzar estas metas, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que se puede desarrollar todo este número de metas y misiones que leímos en el estatuto y toda esa visión que se plantea para la universidad? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el camino? A ver, por ahí en el chat, para que abro el chat. Dice, los procedimientos con los cuales se consiguen los logros de estas metas es con la cogobernación impuesta en 1918 por la reforma universitaria, que da lugar a una institución cogobernada por docentes, estudiantes y graduados, logrando de esta manera escuchar las voces de todos, además de la responsabilidad y dedicación para con el compromiso social que funcionan como motor al alcance de las metas planteadas. Bien, Santi, ¿sí? Uy, no lo puedo copiar. Justamente, ¿no? Con la representación, ¿sí? Vemos cómo la universidad, cómo la facultad es un lugar en donde está sumamente representados todas las voces, ¿no? Uy, ¿hay alguien hablando? ¿O se le activó el micrófono? No sé si alguien quería decir algo, agregar algo, o estaba el micrófono abierto. Bien. No, justamente, ¿no?
la importancia de la representatividad, la importancia de tener representadas todas las voces, la importancia de que se respete y que se escuche a todas y cada una, ¿sí? Por eso nosotros, en este caso, vamos a tener tanto en el consejo académico como en los consejos departamentales todas esas voces, la de la mayoría y de la minoría. Siempre va a haber una proporción para esas dos partes de la elección de cada uno de nosotros, de esas dos partes de cada uno de los resultados de una elección estudiantil, ¿no? Y sobre todo es eso, porque más allá de la diferencia y los distintos grupos políticos, también están representados los diferentes claustros, los diferentes cuerpos, ¿sí? No podemos concebir, ¿sí?, una universidad para todos, primero sin los estudiantes, ¿no? Porque yo creo que ninguno de nosotros imagina una universidad o una facultad sin estudiantes, no tiene sentido, es como una escuela sin pibes. Y por otro lado, no nos imaginamos una facultad sin docentes, y tampoco nos imaginamos una facultad sin graduados, ¿sí? Y acá la misión de los graduados es fundamental, así como hablábamos hoy, de que todavía el departamento de comunicación audiovisual no tiene graduados y no tiene departamento, justamente la vinculación del graduado es la vinculación con el medio y es poder venir a la facultad y decir cómo ha avanzado la profesión, hacia dónde tiene que ir el plan de estudios, porque la profesión avanza en otro sentido, entonces los contenidos que se imparten no pueden ser contenidos obsoletos, digo. Entonces, esa vinculación que tiene el graduado, los graduados, con respecto al mundo académico y con respecto a las decisiones que se toman dentro de la facultad, es sumamente importante, ¿sí? Como también los docentes y fundamentalmente los estudiantes, ¿sí? A ver, acá siguieron escribiendo por el chat, ahí lo voy a leer. Fomentar los intereses de los alumnos, cultivando un sentimiento de comunidad y conciencia universitaria en los estudiantes, dándole la oportunidad para cambiar las cosas dentro de la facultad, otorgando herramientas de transformación. Bien, adaptándose a los cambios de la sociedad, estando presentes y en interacción con la misma, y para que no decaiga en el interés. Bueno, justamente estos tres puntos son lo que veníamos hablando más que nada, ¿no? Cómo esa sociedad que va cambiando, el profesional del medio es quien está íntimamente vinculado con esas dos partes y es quien viene desde afuera a adaptar esta facultad a todos esos cambios sociales y a todos esos cambios en la profesión que se vienen vinculando. Y después, lo primero que leí recién, hablaba, ¿no?, de esa oportunidad para cambiar las cosas de adentro que tenemos los estudiantes, y un poco lo que venimos hablando desde el inicio de la charla, ¿sí? Que justamente es eso, tenemos la voluntad, tenemos voz y voto, entonces tenemos que aprovecharlo, ¿sí? Y como venimos hablando, fundamentalmente entendiendo que vamos a votar a los representantes que elijan un modelo, ¿sí?, un modelo de gestión, un modelo de facultad. Entonces es importante que tomemos conciencia desde ahora, desde el vamos, que cada medida que hagamos, cada voto que demos, cada decisión que tomemos va a tener una consonancia política en el sentido de que a estos órganos políticos de cogobierno, a estos mecanismos de gestión, de articulación y de funcionamiento de la facultad van a estar íntimamente relacionados con lo que nosotros decidamos, con lo que nosotros votemos y con lo que nosotros creamos que sea mejor para una comunidad y para una facultad, ¿sí? ¿Cómo podemos conocer a quién votaríamos? Dice por ahí Juan. ¿En qué sentido? ¿A quiénes son los candidatos, decís, digamos? Obviamente eso es como cualquier elección. Va a llegar un momento en el cual cada agrupación política va a dar a conocer sus candidatos, ¿sí? Calculenle que las elecciones por lo general siempre eran en septiembre, octubre. En este caso, pandemia de por medio, claramente no sé cuándo va a ser, ¿sí? Esperen que voy a dejar de compartir pantalla si los veo. Pero bueno, aproximadamente por esas fechas, es como cualquier elección a nivel nacional, a nivel general, que llega un momento en donde nosotros nos enteramos quiénes son los candidatos, quién va a ir de presidente, de gobernador, etcétera, y sobre todo cuál propuestas tienen, ¿sí? Pero sobre todo,
más allá de las propuestas que yo te puedo venir a decir, ya, yo quiero poner 2 bancos más en la facultad, o quiero pintar todos los tableros y todas las sillas de qué color, lo que tenemos que entender también, que más allá de las propuestas que yo te pueda decir, que te pueda contar, que te pueda chamullar, tenemos que entender que también detrás de eso hay un proceso que se elige cuál facultad queremos, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que indagar en qué propuestas tienen para pintar un salón o pintar un pupitre, sino también qué propuestas tenés para la facultad, qué querés de acá a futuro, a que una facultad crezca, a que una facultad sume carreras, a que una facultad cree más conocimiento, que tenga más docentes y más grupos de enseñanza. Digo, eso es lo que ustedes tienen que tomar verdadera conciencia y lo que ustedes tienen que indagar. Porque ustedes como ciudadanos no solamente tienen la responsabilidad de votar, sino también de votar conscientemente, ¿no? Entonces, de tener toda esa información, de saber a quiénes están votando, qué intereses hay detrás de cada uno de los que están votando, ¿sí? Y esto se lo digo como un estudiante que se está yendo de la facultad, como un estudiante que está a unos finales de recibirse y que muy probablemente no vote en estas elecciones porque ya no voy a pertenecer al claustro estudiantil. Entonces, y como les decía al principio, yo me di cuenta 5 años después que tenía que participar y que tenía que formar parte de la facultad. Pero no de formar parte en el sentido yo quiero figurar y quiero ser consejero porque quiero estar ahí sentado, sino porque con el tiempo van a empezar a encariñarse, a querer a la facultad, porque quieran o no, es nuestro espacio de acción, ¿sí? Así como nuestra ciudad, como nuestro barrio, como nuestro pueblo. Entonces empezar a entender que todos los cambios que querramos pasan por nosotros y que todos los cambios que querramos lograr pasan por el espacio más chiquito para transformar, ahí van a suceder los cambios más grandes. Hay una frase de Galeano que dice que para cambiar el mundo, primero hay que cambiar nuestro espacio más chiquito, ¿no? Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos, que les vengo remarcando esto desde el día 1, que tenemos una enorme responsabilidad y un enorme compromiso con la sociedad sobre todo, entender que tenemos que pensar a cambiar por nuestra facultad, en el sentido de proponer, de trabajar, de aportar, de colaborar, ¿sí? Entonces, desde el aporte más chico, ¿sí? Porque también lo que pasa muchas veces, y lo que me pasó a mí, yo en los primeros años estaba muy abocado a mi carrera y no tenía ganas de perder el tiempo un sábado yendo a pintar bancos o yendo a pintar un aula. Yo caía en mi egoísmo, ¿sí? En mi egoísmo de no saber que colaborando y que ayudando y que aportando 1 hora por día iba a poder ayudar a transformar una realidad, iba a poder ayudar a cambiar o a mejorar o a acentuar lo que estaba mal, lo que estaba bien continuarlo, y sobre todas las cosas construir un modelo de facultad, que es esa misma facultad que a mí mañana me va a dar el título. Entonces, si yo no hago que la facultad mejore, va a ser una facultad mediocre que a mí me va a dar un título mediocre, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que trabajar, por eso tenemos que aportar, porque esa facultad es la que nos forma, esa facultad es la que nos da el conocimiento para que nosotros el día de mañana salgamos a trabajar y salgamos a la sociedad a devolverle lo que nos dio, ¿sí? Entonces, desde el día 0, desde ahora, estando o no estando validados en la universidad, ya son ciudadanos universitarios. Y estaría buenísimo que ya empiecen a incorporar esta conciencia universitaria de saber que son parte fundamental de una comunidad, ¿sí? Así que, como les decía el otro día, ¿sí? La lucha de la reforma universitaria, que hubo muchas personas que dejaron su vida a lo largo de los años, en las dictaduras, la noche de los bastones largos. Digo, si ustedes no piensan en todo eso y no se conmueven, es porque no sienten una verdadera causa y una verdadera relación con la facultad en la que están entrando. Y todos esos sucesos, que si bien son muy distintos a los de ahora, porque hoy, por suerte, y espero que no sea nunca más, no vamos a tener que dejar la vida por reclamar el boleto estudiantil, no vamos a tener que dejar la vida por reclamar que tengamos libertad de cátedras, que tengamos una libertad de pensamiento, que podamos votar en la facultad. Si bien los contextos son otros, la lucha sigue, y la lucha por crear y seguir manteniendo una universidad reformista sigue,
¿sí? Y una frase que está en el manifiesto liminar, que dice que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, justamente es eso, chicos. Nos quedan un montón de dolores y un montón de conquistas que tenemos que dar como estudiantes. No son las mismas que el 18, no son las mismas que en los 90, no son las mismas que en la dictadura, pero son un montón y depende de todos nosotros que las logremos o no, ¿sí? Así que desde el día cero tienen que incorporar esto en su cabeza y tienen que trabajar por la universidad que ya hoy son parte. Así que es responsabilidad de ustedes, ¿sí? No los quiero escuchar quejarse después, porque ustedes son parte, ¿sí? Dicho esto, y cerrando un poco mi largo chamullo, que voy a tomar agua porque vengo hablando un montón. Hoy, bueno, lamentablemente tuvimos malas condiciones de audio y de video por parte de Guillermo, nuestro decano. Espero que en algún momento lo puedan escuchar. Espero que después si se sube la grabación con un buen audio lo puedan escuchar y remarcar, porque también es una persona que, así como les hablo de comprometerse con la facultad y comprometerse con la sociedad que trabajamos, es una persona que ha dado muchos años de su vida en defensa de estas cuestiones, en defensa de la facultad que queremos y la facultad que soñamos, y que como todas las personas con aciertos y con errores, porque somos humanos, ha llevado adelante una gestión que este año termina, así que espero que tengan la posibilidad de poder escucharlo, de poder compartir qué modelo de universidad soñó, de facultad que soñó, y qué es lo que ha transformado y lo que ha trabajado en esta facultad. Espero que lo puedan hacer en el breve tiempo, en el corto tiempo, para culminar en esta clase de ciudadanía universitaria que la verdad que si lo podrían haber escuchado hubiese sido excelente. Dicho todo esto, me quedan unos avisos parroquiales con respecto a las láminas y con respecto a la semana que viene, ¿sí? La semana que viene, como escucharon, no sé si todos estaban al principio de la clase cuando se dijo que el lunes 8 no va a haber actividad, ¿sí? Porque el lunes 8 es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, toda la actividad del día lunes 8 va a pasar al lunes 15. Es decir, no se va a desfasar el cronograma, sino que la actividad del lunes 8 se pasa al lunes 15, ¿sí? Esto no modifica la entrega del miércoles 10, ¿sí? Es decir, bueno, lo que vean el lunes 15 no va a ser incorporado a la lámina, pero sí lo de los días siguientes. Con respecto a las láminas, ¿sí? Las láminas, como les dije el primer día, van a ser en el formato que ustedes quieran. Ahí leo la consulta bien, Flor, y te respondo. Las láminas van a ser en el formato, digamos, va a ser una hoja A2, pero digo, lo van a poder hacer con la herramienta digital que ustedes quieran, ¿sí? Obviamente se va a entregar digitalmente, ¿sí? Van a ser 2 láminas, eso ya lo saben, y ahí leo porque era una consulta con respecto a la lámina 1. Se entregan las 2 láminas juntas, ¿sí? Las 2 láminas se van a entregar el miércoles 10, ¿sí? Las van a entregar juntos, ¿sí? Algo para destacar. Como ustedes ya están asociados en un grupo, digamos, por ejemplo, ahora que los estoy viendo en pantalla, si yo hago grupo con Lorena, Carla y Joaquín, si yo subo el archivo, ¿sí? Ellos 3 van a entrar a la parte de tarea en el campus virtual y ya les va a aparecer el archivo cargado, ¿sí? Es decir, que no lo tienen que subir todos al archivo, sino que cuando uno lo suba, ya el resto les va a aparecer, ¿sí? ¿Se entiende? Porque por ahí van a querer cargar el archivo, ya les va a aparecer, o ya lo van a tener cargado, o no les va a dejar, y es porque ya está subido, ¿sí? Obviamente, cualquier duda, cualquier consulta, chiflan, avisan y les respondemos, ¿sí? Pero, por lo general, no van a tener ningún inconveniente en ese sentido, y ya les digo, va a ser uno que los va a entregar. Dicho esto, y alguna consulta que me hicieron durante la semana. Con respecto a lo que sea rótulo, que es el rótulo, es un espacio donde van los nombres, los datos de cada uno de ustedes, lo pueden anexar en la parte que quieran, no sé, abajo, arriba, en el costado, donde quieran, y van a incluir los nombres de todos los participantes del grupo, ¿no? Obviamente, si hay alguien que nunca lo encontraron en el campus, no significa que ustedes sean malos compañeros y que no lo quieran poner,
sino que nos da la pauta de que capaz que no empezó a cursar, ¿no? O sea, puede ser que capaz que de un grupo grande de 6, capaz que sean 2, porque el resto no quiso cursar y no está en el campus, ¿sí? Así que pongan los nombres de ustedes para saber realmente quiénes cursaron y quiénes no, ¿sí? Entonces van a poner nombre, apellido, ¿sí? Completo, de cómo están vinculados en el campus, es decir, si se llaman Francisco Richón, no pongan Fran o Panchi, como me dicen a mí, sino pongan Francisco Richón, ¿sí? Y se va a entregar el miércoles 10 hasta las 12 de la noche, hasta las 23:59, ¿sí? El lunes, bueno, ya les dije, no vamos a tener, ¿sí? Porque va a ser el lunes 15. Y mañana vamos a tener a las 2 de la tarde una charla con... la actividad de mañana va a ser a las 2 de la tarde, vamos a tener una charla con el director de la carrera y algunos docentes y graduados, ¿sí? Así que mañana, la actividad que tenemos mañana va a ser esa. Después nos reencontramos, ¿sí? Nuevamente, lunes no tenemos, y toda la semana que Profe, viene... una duda. Sí, Perdóname que te interrumpa. En la reunión de las 4:30 que tenemos nosotros, ¿en qué consistiría en la reunión de mañana? de mañana todavía no sé bien... La de las 4:30. Todavía no sé bien si la vamos a tener o no, pero mañana, cuando estemos en la charla de las 2, les vamos a avisar si venimos a los grupos o no, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? Mañana estén atentos cuando estemos a las 2 de la tarde en la reunión general, que ahí les avisamos. Francisco, una pregunta. Para hacer las láminas, digamos, esta decisión para hacer la infografía de cada grupo, tomando las cosas de la semana 1 y de la semana 2, ¿así es? Sí. La lámina 1 va a ser sobre la semana 1, sobre lo que vimos hoy y lo que vimos el martes, ¿sí? De historia universitaria, ciudadanía universitaria y demás. Y la lámina 2 es todo lo de las carreras, lo de la carrera. Okay. Lo que hicimos ayer de las imágenes y los textos, de cómo llegaron a elegir la carrera, de lo que vamos a escuchar mañana, que va a hablar específicamente de la carrera, ¿sí? Y de lo que lleguen a incluir de la semana que viene, de las cátedras que escuchen la semana que viene. Ya les digo, el lunes no la van a escuchar, pero bueno, en el resto de los días sí, ¿sí? Así que van a agregar lo que lleguen a escuchar de la semana que viene, ¿sí? Y el viernes que viene, ¿sí? El viernes 12, que es el último día del ingreso, no mañana, el que viene, directamente a las 2 de la tarde vamos a estar en los grupos, ¿sí? O sea, a las 2 de la tarde nos vamos a conectar en este link, ¿sí? Pero bueno, eso es la semana que viene, el viernes que viene, ¿sí? Pero ya les digo, toda información, todo cronograma está en el campus, ¿sí? Fíjense que está semana 1 y semana 2, así que si tienen dudas de a qué aula ingresar la semana que viene, que es la segunda semana, entran a semana 2 y va a estar todo el cronograma, ¿sí? Cualquier link, cualquier duda, cualquier consulta, ¿sí? Ahí voy al chat a ver las consultas, el chat. El miércoles, para ver. ¿Qué herramienta nos sugerís? Como les decía el otro día, es la herramienta que ustedes se crean más cómodos, digamos. Yo obviamente les recomiendo Illustrator, no sé si manejan, porque es una herramienta muy gráfica, si lo manejan y saben hacer la lámina con eso, bárbaro. Puede ser Corel, o también puede ser Canva. ¿Conocen Canva? Está en versión compu, no solamente en el celu, está en versión compu, y ahí ya tienen plantillas, ya tienen cosas predefinidas para poner, ¿sí? Recuerden que es una infografía, y una infografía es muy visual, ¿sí? Y sobre todo en nuestras carreras, ¿sí? Si vamos a estudiar Derecho, por ahí puede ser que tengamos más texto, pero en nuestras carreras es mucho más visual, de resaltar palabras claves, de agrupar conceptos, ¿sí? De mapas conceptuales, de muchas imágenes y demás. Por eso lo de ayer estuvo bueno, que nos va a servir para eso, de agregar imágenes y demás, ¿sí? Bien. Pero bueno, ya les digo, con la herramienta digital que ustedes se manejen, no va a ser inconveniente.
Miércoles se entregan con la información de hasta qué día. De hasta el día que lleguen, ¿no? O sea, el miércoles se va a entregar hasta las 23:59. Si van a llegar a la clase de este horario, así que lo van a poder incorporar, ¿sí? Ya la primera lámina es lo que vimos en la primera semana y la segunda lo que vemos la semana que viene. Exacto. Más sintéticamente, la primera semana es todo lo que es universidad, historia y ciudadanía universitaria, y la segunda lámina es referido puntualmente a la carrera. La actividad que hicimos ayer, digamos, lo pueden volcar acá, la elección de la carrera y a qué apunta la carrera, cuál es el objetivo de la carrera, cuál es el plan de estudio de la carrera, cómo está organizada la carrera. ¿Qué otra cosa más? Bueno, las materias, ¿sí? Una descripción de las materias que lleguen a escuchar en las clases 0, eso también. Bien, porque en nuestro grupo faltan 2, bueno, nos los ponen esos 2, no se sientan la culpa. Las 2 láminas se exponen el viernes que viene, si es así, ¿te la exponemos a vos o en la reunión de las 12? No, como les dije recién, la semana que viene, el viernes que viene, vamos a estar trabajando desde las 2 de la tarde acá, ¿sí? Es decir, que vamos a tener todo el día para la exposición. Una pregunta, ¿qué pasa si el trabajo se desaprueba? No creo que lo desaprueben, ¿sí? Porque no tiene un rigor numérico, no, o sea, contar lo que hicimos en estas 2 semanas no va a tener una connotación negativa, ¿no? Creo que todos lo aprendimos de una mejor manera y lo vamos a saber comunicar, así que nadie va a desaprobar, y a lo sumo, con la oralidad se va a reforzar, ¿sí? Porque vamos a exponer, ¿sí? Una pregunta. Si fuera presencial, sí tendría una nota numérica visible. No, es lo mismo. Bueno. Es lo mismo, ¿sí? ¿Se entrega por el campus? Sí, se entrega por el campus, eso ya se los dije. Fíjense que donde sacan el link de acá, de esta reunión, que está mi foto y dice grupo 05, abajo dice foro de presentación y abajo dice trabajo colaborativo, tarea colaborativa, y hay un icono de una manito y una hoja, que el primer día se los mostré, y ahí es donde se entregan, ¿sí? Los trabajos son obligatorios, ¿sí? Por eso les pedía que en el rótulo estén los nombres, ¿sí? La exposición es contar lo que hicieron, no tengan miedo. Es lo mismo que venimos haciendo en estos días, de abrir el micrófono y hablar, o aportar algo por el chat, ¿sí? Siéntanse cómodos, que no les va a pasar nada, digamos, no se sientan incomodados por eso, ¿sí? Es más de lo que venimos haciendo todos estos días. Entonces, en la lámina 1 entra lo de este martes y lo de hoy, nada más. Claro, todo lo de ciudadanía universitaria y todo lo de historia universitaria. La primera lámina se centraría en todo lo que sería el contexto de la facultad. Facultad, universidad, historia, ciudadanía universitaria, todo eso. Francisco, tengo que trabajar a partir de la semana que viene, a partir de las 12. Bueno, las clases las vas a poder ver grabadas, las de la clase 0, y la del viernes, si podés conectarte a las 2, y si no, nada, mandame un mensajito privado y que tus compañeros me avisen el día de la exposición que no estás porque sos el que está trabajando, ¿sí? Una cosa que no entendí bien una parte. De la semana que viene, de martes a jueves van a hacer lo mismo, ¿no? De la primera clase con todos a las 2 y a las 4, y a partir del jueves, del viernes es ya directamente el curso. Es así, la semana que viene, martes, miércoles y jueves, van a tener clase 0, ¿sí? La clase 0 van a estar directamente con los docentes de las cátedras, obviamente vamos a estar nosotros coordinando, pero van a estar con los docentes de las cátedras, y cada docente les va a comentar y van a hablar sobre las materias, sobre los contenidos, sobre el plan de estudio, para que ustedes a la hora de anotarse sepan a qué se están anotando y a qué cátedra pueden anotarse, ¿sí? Sí. Y el viernes es, digamos, ustedes conmigo desde las 2 de la tarde, ¿sí? Tiene que ser solo una diapositiva, va a ser una lámina, ¿sí? Esa lámina 2, con esa misma lámina vamos a compartir pantalla y vamos a hablar en base a eso, ¿sí? No tienen que hacer un PowerPoint o algo aparte, no, es con la misma lámina, ¿sí?
¿Podrías explicar lo de las clases 0? Bien, las clases 0 sería la clase inaugural de todas las cátedras, que les va a servir para ustedes después de eso anotarse a cual o tal materia, ¿sí? Perdón, no escuché de hasta qué día sacamos la info. Bueno, eso ya lo dije, sí, hasta el miércoles. ¿Son obligatorios? Sí, la lámina es obligatoria. ¿Cómo serían los trabajos obligatorios? Va a influirse en el rótulo, o sea, si en el rótulo no figurás, damos por hecho de que no hiciste la lámina. Bueno, ahí ya Juli le respondió, si son obligatorios, las láminas son obligatorias. Los trabajos son las láminas, ¿sí? O sea, el único trabajo que van a entregar son las dos láminas. Las dos láminas tienen dentro toda la información que vimos hoy, ayer, antes de ayer, lo de la semana que viene, pero en sí, lo que hicimos, por ejemplo, ayer, no lo tienen que subir aparte. ¿Se entiende eso? Es todo lo que van a volcar en la lámina, ¿sí? En la clase de mañana también entra en la lámina 1, sí, porque la clase de mañana va a ser específica de la carrera, ¿sí? En la lámina 2, perdón, entra. Perdón. ¿Sí? Dale, genial, dale, bien. Yo tengo una pregunta. Las tareas que fuimos haciendo, hay que subirlas al campus. Es lo que acabo de contestar, ¿sí? Esas no las subimos al campus. La idea de todas estas tareas son una reelaboración y un resumen de lo que vimos anteriormente para poder volcarlo en la lámina final, ¿sí? Y lo que se entrega es la lámina final, ¿sí? Bueno, la lámina 1, les vuelvo a recordar, todo lo que tiene que ver con la universidad, historia, contexto, ciudadanía universitaria, y lámina 2, carrera, ¿sí? No sé si tienen alguna duda más. ¿Ninguna duda más? Si no, los despido. Bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Recuerden que mañana a las 2 tenemos la clase con el director de la carrera, ¿sí? Que es Francisco Olivo, y docentes y graduados, ¿sí? Que vamos a estar hablando un poco específicamente de la carrera, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Y bueno, mañana en el transcurso de la charla de las 2 de la tarde les avisaremos si volvemos a los grupos para realizar una actividad o si ya termina mañana. Pero nada, mañana día normal, 2 de la tarde, y después vemos cómo seguimos, ¿sí? Después dice, yo no participo con mi grupo porque soy recursante y todavía no empezamos a cursar. No entendí la consulta, pero si quieres ahora te quedas y lo charlamos. La clase de mañana también se subirá, sí, mañana se va a subir, todas las clases después las subimos. Así que nada, si no tienen más dudas, nos vemos mañana. Recuerden todo lo de la agenda de que el lunes no tenemos y demás, pero ya les digo que todo está subido en el campus, toda la organización de los días y demás. Así que cualquier cosa, chequean ahí, ¿sí? Bueno chicos, nos vemos, hasta luego, nos vemos mañana, ¿sí? Éxitos con las láminas, si ya las arrancaron.